Bueno, muchas gracias por tu cariñosa presentación y es desde luego un privilegio cerrar de nuevo uno de los cursos que organizáis aquí con arquitectura, siempre más, creo que más complicada de explicar que el arte, ¿no? Hoy vengo al Prado por segunda vez, porque esta mañana he estado en la toma de posesión del nuevo director, Miguel Falomir, que inicia una etapa esperanzadora, y por mi parte voy a hablar del Museo del Prado en los 2 siglos que casi va a cumplir desde que en el año 1819 se inaugura como Museo de Pinturas. Pero voy a hacerlo a través del edificio, a través del edificio donde ahora estamos, ampliado sucesivamente por muchos arquitectos, pero proyectado inicialmente por Juan de Villanueva, el gran arquitecto neoclásico español. Los arquitectos somos animales muy visuales y espero que muchos de ustedes, aficionados al arte, lo sean también, porque mi conversación de esta noche va a ser sobre todo usando el frontón de la pantalla para comunicarme con más precisión. Así que me voy a permitir sustituir la Virgen de la Granada, que han tenido todo el año como referencia de esas grandes incorporaciones al museo, para hablarles del contenedor de las pinturas, del edificio. Un edificio que están acostumbrados a ver y que seguramente ya les pasa inadvertido. Cuando van por el Paseo del Prado y se sitúan frente a la fachada principal, la puerta que llamamos de Velázquez, con esa columnata dórica, y la estatua de Velázquez, que en su día realizó Aniceto Marinas y que se colocó allí, como sabéis, con ocasión del tercer centenario de su nacimiento, en 1899. Seguramente el edificio no les inspira curiosidad. Están interesados en las pinturas que muestran dentro, en las colecciones, en las exposiciones, pero me van a permitir que intente en esta charla de una hora transmitirles de qué manera las pinturas y el edificio son inseparables y cómo entran en sintonía. Ahora mismo, si siguen este eje que marca la figura de Velázquez y atraviesan su puerta y llegan hasta el final de la rotonda, del ábside central, ¿qué es lo que se encuentran? Las Meninas, ¿no es cierto? Es el gran eje de los Austrias, de los reyes coleccionistas. Pero, si me permiten, si van a la puerta norte, por la que con tanta frecuencia, bueno, hasta que se hizo la ampliación de Rafael Moneo, ¿no?, se accedía también, la puerta que llamamos de Goya, con esta imagen de Benlliure, que por cierto ha estado en muchos sitios, también estuvo en el Paseo de Coches, luego estuvo en la propia calle de Goya, ¿no?, y vino aquí solo ya después de la guerra, en el año 46, ¿no?, aunque sin embargo pensamos que están allí desde siempre. No, no es así. Ni las estatuas están allí desde siempre, ni el edificio ha sido siempre igual. Ahora veremos por qué. Pero si me permiten, haciendo otra traslación simbólica, si siguen el eje que atraviesa el edificio desde la puerta norte hasta el final del cuerpo sur, ¿qué es lo que encuentran? La familia de Carlos IV de Goya, el Prado de los Borbones. Y me van a permitir, antes de hablar del edificio, que al fin de cuentas solo tiene 2 siglos de historia, que les hable sobre los 3 siglos de coleccionismo de la corona española. Primero, 2 siglos de los Austrias y luego 1 siglo de los Borbones. Una historia de reyes, pero sobre todo, si me lo permiten, una historia de reinas. Si atravesamos la puerta de Goya, la rotonda que encontramos,
con un orden jónico como el de la misma puerta, tiene en su centro Carlos V o el Furor. Y saben ustedes que periódicamente nos lo muestran despojado de armadura, como un dios griego. Quizás aquí donde haya que encontrar el origen del coleccionismo real. Ustedes dirán, bueno, en el siglo XV esta corte un poco errante de este siglo pues necesitaba también obras de arte para amueblar los palacios y sobre todo las fortalezas o los caserones un tanto inhóspitos en los que la corte se alojaba. Y efectivamente la corte viajaba con las alfombras, los tapices, los muebles y los lienzos, que en aquel momento no eran todavía lienzos, eran mayormente tablas. De hecho, cuando muere la reina católica, deja a su muerte 400 tablas. Así que es cierto, podíamos remontarnos todavía un poco más atrás en esa historia coleccionista del Museo del Prado, pero a mí me van a permitir que comience con Carlos de Gante. Carlos de Gante, que se educa en la corte de su tía Margarita, que la tenía establecida en Malinas, era la gobernadora de los Países Bajos, y una mujer extraordinariamente aficionada a las artes, y una gran promotora y coleccionista. Es ahí donde este joven educado para la guerra y para las artes de la diplomacia adquiere también un gusto por el arte que entra en combustión cuando conoce a Tiziano en Mantua. Tiziano es el gran artista de su época, ¿no? Inmediatamente se hace retratar. Yo aquí voy a hacer una pequeña interrupción para pedir a mis amigos de la cabina que todavía oscurezcan un poco más la sala, porque veo estas imágenes de Tiziano y digo, podríamos verlas todavía con mayor claridad si hacemos la luz de sala un poco más tenue y eliminamos este foco de aquí. Sé que les estoy pidiendo cosas a media conferencia, pero confío que me escuchen y quizá me hagan caso, para que ustedes puedan ver bien de qué forma la afición de Carlos por Tiziano empieza, es digamos, el punto omega desde el cual empieza a gestarse el Prado. Como saben, después sí, lo retrataría en Mulver. Al final esto estaría mucho tiempo en manos de su hermana María de Hungría, que era, según testimonios de la época, la más inteligente de los 5 hijos que tuvieron Felipe el Hermoso y Juana la Loca, la que reconcilió a sus hermanos, Fernando y Carlos. María de Hungría, otra extraordinaria coleccionista de Tiziano. Pues bien, el hijo de Carlos, Felipe II, también conoció a Tiziano en Italia. Tiziano no estuvo nunca en España, como saben, pero lo conoció en Italia y también se hizo retratar por él todavía príncipe. Felipe II, de nuevo, otra mujer, había sido educado por su madre, Isabel, una mujer extraordinariamente refinada, y en parte debido a esa educación también adquirió un gusto por la pintura y por las artes que lo harían el mayor mecenas de su tiempo y el mayor coleccionista de pintura, y desde luego el mayor cliente de Tiziano. Felipe II compró cuadros venecianos, flamencos. Es verdad que luego tuvo ese gusto extraño por un pintor arcaizante que, sin embargo, ha permitido celebrar aquí una grandísima exposición, la exposición del Bosco, que hoy valoramos por por ese universo onírico del Bosco que en el fondo es casi más tardomedieval que renacentista. Pero junto a esa afición por el Bosco, Felipe era un devoto de Tiziano. Y luego, después del paréntesis de Felipe III, que la verdad es que fue menos destacado como coleccionista, llegamos al Rey Planeta, el gran patrón de Velázquez y de Rubens, ¿no? Felipe IV. De nuevo en su siglo, el mayor mecenas de las artes y el mayor coleccionista de pinturas.
A Felipe IV debemos los Velázquez de la colección, pero le debemos también a Rubens, le debemos tantas cosas. Le debemos este cuadro mágico que hoy está en ese eje de los Austrias, la familia de Felipe IV o las Meninas. Un cuadro mágico que merece ser el centro sentimental del museo y que, sin embargo, como luego intentaré explicarles, no lo ha sido siempre. Y en esto el edificio tiene algo que decir, por lo que luego verán. Claro, ante esta sucesión de Carlos, Felipe II, Felipe IV, era muy difícil que los Borbones llegaran a constituir un acervo similar de excelencia. Felipe V, cuando llega, verán ustedes que no consigue de ninguna manera llegar a los niveles que habían alcanzado la dinastía anterior, la de los Habsburgo, ¿no? Por entonces Madrid, y me van a permitir que haga un pequeño inciso de carácter esencialmente topográfico, era como lo representa este plano de Teixeira. Este plano de Teixeira se graba en Amberes el mismo año que se pinta Las Meninas. Y en este plano de Teixeira, que era un topógrafo portugués contratado por la corona para representar una serie de ciudades y sitios reales, quiero llamar la atención sobre dos edificios que van a tener mucho que ver con nuestra historia. Casi reconocen el Madrid de hoy aquí, porque reconocen seguramente la Plaza Mayor, y este es el núcleo medieval de Madrid, ¿no? Pero hay dos edificios que quiero que retengan, si me lo permiten, en su memoria. Uno es el Alcázar, situado donde hoy está el Palacio Real, pero que, como saben, en las Navidades de 1634 se incendió y hubo que demolerlo y construir el actual Palacio Real. Y otro es este Palacio de Verano de Felipe IV, que le construyó el conde duque y que desde un primer momento pues, se llamó el Palacio de Buen Retiro. Había aquí, como ustedes saben, y todavía tenemos aquí al lado, un convento de los Jerónimos. Los Jerónimos era una orden, como saben, muy vinculada a la corona, una orden, curiosamente, que solamente existe en España y Portugal, y de hecho ahora está al borde de la desaparición, mientras que otras órdenes han tenido más éxito, pero los Jerónimos fueron los monjes también que eligió Carlos V cuando se retiró a Yuste, o Felipe II para el Escorial, ¿no? Pues bien, los Jerónimos estaban tan vinculados a la corona, tenían este monasterio y había un cuarto del rey, que el rey a veces utilizaba en verano, y entonces, en fin, su valido entonces, el conde duque de Olivares, pues quiso construir este palacio, que son en el fondo dos grandes patios conformados por un edificio de crujía muy estrecha, que servía para hacer grandes fiestas y grandes celebraciones. De manera que, por entonces, los Austrias dividían su tiempo entre el Alcázar y el Palacio de Buen Retiro. De hecho, como saben, en Las Meninas está pintada en el Alcázar y representa una estancia del Alcázar. Pues bien, el Alcázar tenía este aspecto por entonces. Una antigua fortaleza, como saben, musulmana, del siglo IX, pero ampliada sucesivas veces y convertida en palacio, como pueden ver, dándole este aire tan singular en que está la fortaleza mal ensamblada con el palacio. Y esta es la mejor representación que tenemos del Palacio del Buen Retiro. La mejor y me atrevo a decir la única, ¿no? Pero que da una idea muy clara de este palacio, para cuyo ornato hubo también que encargar muchísimos lienzos. Este Palacio de Buen Retiro entrará en nuestra historia más tarde, aunque ya se lo adelanto, porque dos de sus piezas, el Salón de Baile y el Salón de Reinos, acabarían incorporados al Museo del Prado. Pero quiero que lo tengan ahora mismo en la cabeza, solo para que sepan que va a aparecer más tarde en la historia. Y va a aparecer, como digo, con dos de las piezas
que aparece, que están aquí en el monasterio de los Jerónimos, este que tienen aquí con el patio, y estos son los dos grandes patios del Palacio de Verano de Felipe IV. Hay que decir, y por eso me permiten ahora que les ponga esta imagen del Escorial en llamas, que estos palacios, estos sitios reales, se quemaban con frecuencia. Se quemó el Alcázar, como antes hablábamos, se perdieron 500 pinturas, ¿no? Pero se quemó Aranjuez, se quemó el Pardo, se quemó la Granja. Prácticamente todos los sitios reales en algún momento eran pasto de las llamas. De lo único que conservamos testimonio es precisamente del Escorial. Tenían cubiertas de madera y entonces ardían con facilidad, y en cada incendio, pues claro, pues buena parte de la riqueza mueble que allí se atesoraba, y sobre todo los lienzos, en lo que a nosotros nos ocupa, pues desaparecían para siempre, ¿no? Por eso Felipe V fue especialmente desdichado, porque no solamente no logró aportar grandes cosas a esa historia coleccionista de los Austrias, sino que como primer Borbón, pues fue durante su reinado cuando se produce el incendio del Alcázar y la pérdida de tantísimos lienzos, ¿no? Pueden ver por la manera en que elige retratarse, si comparan la familia de Felipe IV con la familia de Felipe V, que aquí eligió a Van Loo para hacerlo, pueden comprobar hasta qué punto el signo de la corte había cambiado, los gustos, la capacidad de expresar y la voluntad de representación de esta nueva dinastía era distinta. En el fondo eran reyes franceses que introducían todo su aparato figurativo en una corte, por el contrario, que aunque fuera de un origen austríaco, se había castellanizado. Esto no cambiaría mucho con Carlos III, con el hijo de Felipe V y de su segunda mujer, Isabel de Farnesio. Estamos celebrando ahora el centenario de Carlos III, y ven ustedes que la imagen que se ha elegido para el centenario de Carlos III es justamente la pintura del comienzo de su reinado de Mainz. Carlos III viene de ser rey de Nápoles y viene con su pintor y con su arquitecto, e introduce, digamos, a Mainz, ¿sabes?, un pintor de origen checo, pero fundamentalmente formado en Roma, un neoclásico que aquí se convierte, digamos, en el principal, por así decirlo, dictador de las artes. Y en el terreno de la arquitectura se produce otro cambio similar. Hasta entonces, el gran arquitecto de la ciudad era Ventura Rodríguez, que es algo más que una estación de metro, hay que repetirle siempre a los estudiantes. Ventura Rodríguez es un grandísimo arquitecto barroco, como saben. En fin, en Madrid hay piezas suyas maravillosas, como la iglesia de San Marcos, con esas 5 elipses encadenadas de la planta que está detrás del edificio España, pero se había pasado de moda. Y entonces Carlos III impone a un palermitano, a Sabatini, que a partir de entonces Sabatini lo hará todo. Buena parte de Madrid lo hace Sabatini, desde el actual Museo Reina Sofía, antiguo Hospital General, hasta la Puerta de Alcalá. O sea, Sabatini pone su huella en la ciudad por doquier. Pero a medida que transcurre el reinado de Carlos III, que había venido como digo, con su pintor y su arquitecto extranjero, se va acomodando más a los usos de la corte castellana, y de hecho elige a un español, a Goya, para retratarlo. Y Goya lo hace a la manera velazqueña. Lo pinta de cazador, es verdad que no muy aficionado a la caza, pero Goya, que por aquel entonces había hecho grabados de todas las obras de Velázquez para que se conocieran, porque claro, entonces la visita a las colecciones reales no estaba accesible al público, y al ver los grabados se difundían las obras, ¿no? Pues este Goya es el que retrata a un Carlos III que casi no reconocemos. Parece otro monarca, ¿sabes?, con otros gustos, con otras preferencias. Y efectivamente su valido entonces, Floridablanca,
tiene el talento y al mismo tiempo la visión estratégica de sustituir a el arquitecto Sabatini y el pintor Mengs por otros talentos. Evidentemente el nuevo talento en la pintura es Goya. Y aquí ven a Goya ofreciéndole un lienzo a el conde de Floridablanca, entonces el hombre más poderoso de España, y Carlos III está retratado allí, como ven en el tondo, con la banda azul de Carlos III, y en segundo plano el ingeniero de unas obras hidráulicas que eran la excusa de la obra. Goya será entonces el nuevo pintor de la corte y Villanueva será el nuevo arquitecto. Un hombre más joven que Sabatini y que lo sustituye en las preferencias sobre todo de Floridablanca y finalmente del rey. Carlos III, como monarca ilustrado, había abordado un gran programa, en fin, de dinamización de las ciencias y las letras, pero sobre todo con esa voluntad científica de la Ilustración. Había puesto en marcha algunas instituciones, de las cuales un par de ellas están aquí muy cerca, el Observatorio Astronómico y el Jardín Botánico. En ambos había intervenido Villanueva como arquitecto. En un momento dado, el intendente del Jardín Botánico sugiere a Floridablanca la oportunidad de ampliarlo con un gabinete de historia natural y unos laboratorios químicos, en unos terrenos colindantes con el Jardín Botánico. Y para ello encarga un proyecto a un discípulo de Sabatini, Antonio Bereto, que es el que ustedes ven aquí, y que se iba a ubicar justamente donde hoy está el Museo del Prado. Floridablanca lo somete a la opinión de su hombre de confianza entonces, de Villanueva, y le pregunta: ¿qué le parece a usted? Villanueva lo cuenta después en una famosa relación que escribe 20 años después de los hechos. Dice: no pude ocultar mi desaprobación y mi desprecio. Para él, esto era una arquitectura, como ven, pues sí, dentro de este barroco tardío clasicista, pero ajeno a lo que Villanueva había aprendido en Roma. Decimos siempre que Villanueva es un grandísimo, el más grande arquitecto neoclásico español, pero hay que decir, es el primer arquitecto romántico español. Yo creo que no podemos entender el Museo del Prado si no comprendemos que, lejos de ser solo un edificio neoclásico, aunque claro, que efectivamente que usa los órdenes clásicos con mayor pureza que ningún edificio entonces construido en la península, pero al mismo tiempo tiene una voluntad pintoresca en el juego de volúmenes, que luego comentaremos, que hace que Villanueva no pudiera sino desaprobar, como él decía, con desprecio, ante lo cual, claro, Floridablanca pues no duda en retirar el encargo a este discípulo de Sabatini y otorgárselo al propio Villanueva. Y ni corto ni perezoso, Villanueva le propone, como era su costumbre, dos proyectos. Como él decía, uno más moderado y otro menos. Solo conservamos los dibujos del menos moderado, que es este que ven aquí, y que mostraba, además del edificio, como ven, con una serie de cuerpos, un gran paseo cubierto para el recreo público. Esta parte de delante, estamos hablando de las plantas del edificio. Esta se parece un poco a la que luego veremos, a la planta definitiva del museo. Pero esta parte de delante era la que podía, digamos, suprimirse con mayor facilidad, y es efectivamente lo que Floridablanca decide, con lo cual al rey solamente le muestra la propuesta más moderada, que es la que finalmente se construye. La conocemos, sin embargo, no solamente por el edificio mismo, sino por dos elementos
interesantes. Uno es la maqueta de madera, que ahora veremos. Pero antes de eso, déjenme explicarle algo que tengo que explicárselo con los primeros planos que no se ejecutan y no con los siguientes, porque al no tener, digamos, un plano de época, tengo que recurrir a él. Lo más interesante del Museo del Prado es que, bueno, luego hablaremos efectivamente que se convierte en museo de pinturas, etcétera, pero ahora mismo estamos hablando de un museo, una galería de historia natural y unos laboratorios de botánica y de química. Dos instituciones distintas, a lo cual Floridablanca añade un gran salón de actos para la Academia de las Ciencias. Es decir, tres instituciones. Y cómo las tres instituciones se pueden albergar en el mismo edificio, conservando cada una de ellas su autonomía. Pues esto lo pueden ver en la sección. A ver si, claro, me da esto de ponerles planos, no me gusta mucho, porque a veces no es fácil de interpretar, pero si me lo permiten, solo con dos imágenes, este es la fachada de la que ahora llamamos Puerta de Murillo. Este es ese paseo cubierto que no se realizó. Y esta es la fachada de la que ahora llamamos Puerta de Goya. De nuevo, omitamos ese paseo cubierto que no se hizo. Como ven, una tiene una planta más que la otra. Y esto es porque, mientras que desde el Botánico se entraba por esta fachada sur, ¿sabes?, a esta planta baja, desde la puerta de hoy de Goya, es decir, de las cuestas de los Jerónimos, se entraba por la planta superior. De manera que son, como lo dijo Fernando Chueca, un gran arquitecto que luego intervendría en la restauración, son dos plantas bajas. Es un edificio que tiene dos plantas bajas. No es un edificio con una planta baja y una planta alta, sino dos plantas bajas pueden estar una encima de otra en las que se entra por distintas cotas. ¿Por qué? Porque la topografía es endemoniada. Por un lado, la Castellana baja hacia Atocha, con lo cual, digamos, ahí hay una primera pendiente. Y luego una pendiente todavía más acusada que sube hacia los Jerónimos. De manera que la topografía era muy compleja y eso animó a Villanueva a tratar el edificio de la manera que ven aquí, es decir, dos plantas bajas, que daban acceso a dos de las instituciones más importantes. Por la planta baja del Botánico se entraba, claro, a los laboratorios de botánica y de química. Por la planta superior, pero a cota, se entraba a la galería o gabinete de historia natural, que era como un gran museo con animales disecados y este tipo de cosas, ¿no? Y a la academia, al salón de actos de la academia, se entraría por el pórtico dórico que antes veíamos, por lo que ahora llamamos Puerta de Velázquez. Es decir, tres puertas, cada una para una institución y cada una con un orden. El orden dórico en la Puerta de Velázquez, el orden jónico en la Puerta de Goya, el orden corintio en la Puerta de Murillo. Esta es la maqueta de época que se conserva y que está expuesta además en el Prado. Como saben ustedes que lo han recorrido, han visto esta maqueta, es también de época, pero es más ilustrativo, y siento de nuevo abrumarles y ya no pondré más planos, pero en fin, bueno, alguno más, pero no muchos. Pero no tengo más remedio que ponerles este último plano, que es el que dibuja Villanueva 10 años después del encargo, para explicar cómo es su museo. Esta es la mejor referencia que tenemos, porque está dibujado por el propio arquitecto cuando el edificio está a medio construir. Primero vemos que efectivamente es un edificio hecho de piezas. Hay dos rotondas en ambos extremos. Esta es la que veíamos antes en la parte superior con las columnas jónicas y Carlos V. Esta es la parte central, el cuerpo absidial que iba a ser Galería de la Academia. Y luego esta, aquí abajo, son estos, este cuerpo semienterrado, no enterrado del todo, pero donde iba a estar albergada en su momento los laboratorios de botánica y química y después la escultura, y arriba la gran galería que ven en ese piso superior. Para que se orienten, si me lo permiten, les diré que ahora mismo aquí es donde está ahora las Meninas, y aquí es donde está ahora la familia Carlos IV. Y en este punto es donde está la estatua de Carlos V con los cuales comenzaba esta conversación mía con ustedes. Edificio, pues, difícil de interpretar,
sobre todo por esta circunstancia de que en un lado tenía una planta y en otro lado tenía dos plantas. Este era, como insisto, este era el alzado definitivo de la puerta de Murillo y este era el alzado definitivo de la puerta de Goya. Claro, los pongo un poco más grandes para ayudarnos a entenderlos. Esto los dibuja lo dibuja Villanueva cuando el edificio está a medio hacer y entonces son absolutamente fieles al resultado final. Pueden ver perfectamente el orden corintio de la puerta de Murillo y el orden jónico de la puerta de Goya, donde debo siempre insistir, no se dejen engañar por la actual situación en la que se excavó 6,70 metros el terreno, se eliminó todas las tierras y entonces hace que ahora mismo todo ese pórtico de lo que daba acceso a la gran galería parece que está levantado en el aire. Es un alzado arquitectónico un poco absurdo, ¿no? Pero solo se entiende si se conoce la historia del edificio. Pero no les abrumo con más comentarios sobre las plantas y paso a mostrarles un grabado posterior que da una idea de cómo era este edificio en la cabeza de Villanueva y cómo se terminaría muchos años después de muerto Villanueva. Es decir, como decía, con la puerta de Velázquez, el pórtico dórico, ahí abajo está frente al Botánico, y sobre todo esto es lo más importante, ¿no?, que es la puerta de Goya, a la que se accedía, como ven, por esa especie de rampa que hacía que fuera una planta baja, y por allí ya se subía hacia los Jerónimos. El edificio se empezó a construir muy rápidamente, tenía el apoyo de Florida Blanca, del rey Carlos III, pero en 1788 muere Carlos III y le sucede Carlos IV. Al principio todo va bien, mantiene a Florida Blanca su puesto, pero un año más tarde se produce la Revolución Francesa y los acontecimientos en París causan pánico en las monarquías europeas, hasta tal punto que muchos de ellos alteran, digamos, las prioridades, y de hecho Florida Blanca pierde su puesto ante el conde de Aranda en 1792. Hasta esa fecha, desde 1785 que le hacen de encargo, hasta el 92, durante estos 7 años, el museo avanza a toda velocidad. A partir de entonces, con Carlos IV ya avanza más lento. Carlos IV, sin embargo, como ven, también protegía a Goya, aquí está retratado por él, y Goya pues lo retrata con este afecto que muestra la... Ustedes se ríen cuando digo afecto, ¿sí? Porque muchos han estudiado en el bachillerato que si la reina María Luisa tiene cara de mala, que el rey tiene cara de tonto, pero no es cierto. O sea, yo creo que aquí muestra una familia burguesa, cariñosa, ¿sabes?, con gestos, digamos, entre ellos, ¿verdad?, la manera en que algunos de ellos, ¿verdad?, pues se tocan, se encuentran, está hablando de algo que si lo miramos con otros ojos, que no sean dentro de esa visión un poco, yo creo, ¿no?, en fin, que debemos revisar, ¿no?, es una visión sustancialmente no crítica, sino afectuosa. A Goya lo ha protegido siempre Carlos IV. De hecho, hay una anécdota fantástica. Él se sincera en las cartas que escribe a su amigo Zapater, y en una de las cartas cuenta, él entonces estaba pugnando con Valleu, ¿sabes?, su cuñado, ¿no? Entonces Valleu había hecho un lienzo que lo había visto Carlos III. Entonces le cuenta a Goya a Zapater cómo ha sido. Dice, llegó el monarca, entonces Carlos III, porque entonces Carlos IV era solamente el príncipe. Llegó el monarca Carlos III y dijo, bien, 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 como decía siempre, ¿no? Pero luego el príncipe dijo, no, el lienzo es imperfecto. Dice, son ustedes unos bestias, decía, pone así bestias, ¿no? Y dice, en aquel momento entró el arquitecto del rey, Villanueva. Y el príncipe, el futuro Carlos IV, le preguntó, ¿qué opina usted sobre este cuadro, el cuadro de Valleu? Claro, ¿qué iba a decir el pobre? Bien, bien. No podía decir otra cosa. Y entonces dice el príncipe, le dijo, Villanueva, es usted un bestia.
Dice, y el pintor, otro bestia. Todo esto, claro, supongo que Goya también lo adorna, porque en esa pugna de rivalidad con su cuñado, él quería salir por encima, ¿no? Pero si la anécdota es interesante es para mostrar que había una relación de gran, en fin, de afecto y proximidad entre Carlos IV como entendido en pintura y Goya. Carlos IV no fue un gran rey, fue un mal gobernante, ¿verdad? Pero sin embargo, tenía muy buen olfato pictórico y lo hizo, en muchas cosas lo hizo muy bien, ¿no? Entonces, en aquel momento, Goya, claro, toma partido por Carlos IV y después por su hijo que sería primero el deseado y luego el rey felón, es decir, uno de los fenómenos de transformismo más extraordinario, ¿no? Y que sin embargo es el que crea el Museo del Prado. Permítanme solamente que les muestre antes de dónde proviene la idea del Museo del Prado. En aquel momento, como saben, el valido de Carlos IV era Godoy, y Goya, que tenía simpatía por Fernando VII, que rivalizaba con Godoy, obviamente pues no tenía ningún afecto por Godoy, y de hecho lo representa de una forma que no transmite la misma cercanía y el mismo afecto que había en el retrato de la familia real. Aquí lo ven, ¿verdad?, con ese símbolo fálico del bastón de mariscal y a veces regodeándose en una de sus victorias. No hay buenas vibraciones. Y sin embargo Godoy era un extraordinario coleccionista. De hecho, en su Palacio de Buenavista tenía la mayor colección de arte, estaba en manos privadas entonces. Ahí estaban las dos majas de Goya, ahí estaba la Venus del Espejo de Velázquez y muchísimos otros grandísimos lienzos, todos los cuales fueron expropiados cuando en 1808, como saben, el ejército francés pues toma el poder, impone una nueva monarquía y el rey tiene que ir al exilio. Pero en este palacio de Buenavista hay una colección extraordinaria. Ya digo que después del motín a Aranjuez, sus bienes se expropian y han acabado pues, en los lugares más inesperados. Las majas, gracias a Dios, en el Prado, la Venus del Espejo está en Londres y muchos otros lienzos en los lugares más dispares, muchos de los cuales en la Academia de Bellas Artes, que buena parte de los fondos viene de las expropiaciones de Godoy, ¿no? Pero lo interesante del asunto es que el rey que impone Napoleón, después de aquel levantamiento del 2 de mayo y los fusilamientos del 3 que Goya retrató en lienzos que forman parte, ¿verdad?, no solamente de la historia de Goya, sino de la historia de España. Después de eso, José Bonaparte, ridiculizado, se le llamaba que si José Botella, en fin. José Bonaparte, por el contrario, es un buen monarca, un monarca que intenta imponer las ideas ilustradas de aquel entonces. En la parte de España que llega a gobernar, introduce instituciones modernas, y una de las cosas que quiere poner en marcha es un museo para mostrar a los grandes pintores españoles, un museo que se llamaría el Museo Josefino, un poco imitando lo que había hecho su hermano Napoleón con el Museo Napoleón, y lo que había hecho la familia Bonaparte pues en Ámsterdam, en Kassel, en Milán, crear museos nacionales de exaltación del genio propio. Entonces crea el Museo Josefino, que nunca llega a existir, pero que lógicamente, pues como acaban de expropiar el Palacio de Buenavista, iba a estar el Palacio de Buenavista, y no llegó, porque claro, su reinado fue muy corto, ¿no?, porque fue de 1808, cuando lo impone Napoleón, hasta 1813, cuando Fernando VII recupera el poder, ¿no? Pero este monarca y este Museo Josefino realmente están en los orígenes de lo que luego sería el Museo del Prado. El Museo del Prado, cuando lo pone en marcha Fernando VII, y habría que decir su mujer, su segunda mujer, Isabel de Braganza, porque la verdad es que la gran promotora, como muchas otras mujeres que hemos visto en esta historia,
aunque había, digamos, un patronato regio, al final eran las reinas o las mujeres de los reyes las que con más interés promovían estas cosas. Es Isabel de Braganza la que le anima al rey a albergar todos los fondos de las colecciones reales en un espacio, hacerlo visitable, de manera que cualquiera pudiera verlo, en un gesto de generosidad que todo se pagara, incluyendo el mantenimiento, en fin, los salarios de los vigilantes, etcétera, del bolsillo secreto del rey. El bolsillo secreto, que no eran fondos reservados, el bolsillo secreto era su patrimonio, su pecunio, su patrimonio personal, ¿no? O sea, que no se pagó con fondos de la corona, sino con fondos personales del rey, gracias a que Isabel de Braganza le convenció de que esto era lo más conveniente. Deciden no usar el Palacio de Buenavista porque iba a ser sede del Museo Josefino y tenían que, aunque digamos imitaran el formato de la institución, no podían usar el mismo emplazamiento. Y se deciden por este gabinete de historia natural y laboratorio botánico a medio construir. Y no solamente a medio construir, sino enormemente deteriorado por que la caballería de Murat, la caballería francesa, lo usó como cuartel durante 5 años. En fin, el edificio estaba vandalizado, se había arrancado el plomo y la pizarra de las cubiertas, con lo cual, digamos, las cubiertas, las bóvedas se habían degradado. El edificio estaba en el estado que ven aquí, en 1813, cuando Fernando VII llega al poder. Por entonces, 2 años antes, había muerto ya Villanueva y le encargan a un discípulo suyo, Antonio López Aguado, que lo restaure. Lo restaura como puede, con medios más económicos, ¿sabes?, con unas bóvedas encamonadas en lugar de las bóvedas de piedra que había originalmente. Y finalmente, este rey pésimo, pues es al que debemos que el Museo del Prado exista y que hoy nos reúna, dentro de esas paradojas de la historia, ¿no? Pero insisto, démosle más bien el mérito a Isabel de Braganza, que por desgracia murió un año antes de inaugurarse el museo, murió en 1818, con lo cual no llegó a ver el museo inaugurado, pero que 10 años después se quiso, digamos, reconocer su aportación al mismo con este lienzo, que está también en el museo y que habrán visto seguramente en sus paredes, donde la reina muestra en perspectiva el Museo del Prado, entonces ya terminado, y por otro coloca la mano sobre unos planos donde se muestra la colocación de los lienzos. Un tema tan importante como la arquitectura del Prado era cómo se van a colocar los lienzos dentro de él. Al principio, cuando lo inauguran, en el año 19, se inaugura solamente con 311 pinturas solo de la Escuela Española, dentro de la imagen del Museo Josefino, que era para honrar a los grandes pintores españoles. Pero los colocan todos en el ala norte, en 3 salas que están alrededor de la rotonda donde está hoy Carlos V. 2 años más tarde cambia la idea del museo y la Gran Galería, primero, 2 años después, ocupan la mitad de la galería con pinturas italianas y 7 años después ocupan la totalidad de la Gran Galería con pintura italiana. Y en el ala sur pues colocan algunas pinturas de la escuela francesa y de la escuela alemana. ¿Por qué? Porque entonces se pensaba que la escuela italiana era la que merecía más reconocimiento por una serie de azares históricos del coleccionismo de pintura veneciana y de los Austrias. La verdad es que estas colecciones reales tenían mucha pintura italiana y entonces se jactan de tener la mejor pintura del mundo. En este museo, como digo, me van a permitir ahora que les explique el vínculo con lo que luego tendré que hablar sobre su extensión. Pero aquí, en esta maqueta, pueden ver de qué manera estaba el museo cuando se inaugura. Esto es un poco posterior, ¿no? Estaban las 2 piezas de los 2 extremos, la rotonda, todavía, fíjense, con el ábside sin cubrir.
estaría todavía 20 años más sin cubrir, nunca llegó a terminarse hasta mucho después, y aquí tienen el convento de los Jerónimos con los 2 claustros y el cuarto del rey. Les digo esto porque introduce bien la imagen que quiero darles ahora del edificio a través de estas acuarelas de Brambilla, al que le encargaron que representara todos los sitios reales, y efectivamente lo hizo con gran destreza. Era un perspectivista. Aquí tienen, digamos, la fachada principal, la fachada a poniente. Esta es la fachada que daba al Botánico con sus órdenes corintios, y esta es, y aquí insisto, esta es la fachada genuina de lo que hoy es la Puerta de Goya, ¿no? Este es el interior por entonces, hecho por el mismo Brambilla, y de forma casi coetánea tenemos otra imagen, a mi juicio muy reveladora, del aspecto que entonces tenía el museo. Digo reveladora porque dentro de las cosas pueden ver de qué manera los lienzos estaban colocados, un poco pues cubriendo todo el espacio disponible, a diferencia de lo que es ahora común, ¿verdad?, que es colgarlos a la altura de la vista y más separados, ¿no? Entonces había que exponerlos en su totalidad. Hay un par de imágenes más que nos dan una idea de cómo era el Prado en esta primera mitad del XIX recién inaugurado. Una es esta de Pedro Kunz. Pedro Kunz, otro perspectivista, hijo, por cierto, de Tadeusz Kunz, y además cuñado de José de Madrazo. José de Madrazo, que es, por cierto, el pintor de esta imagen del Prado en obras. Con José de Madrazo entramos a hablar de una dinastía de pintores que durante todo el XIX su historia se confunde con la del Prado. José de Madrazo se había ido al exilio con Carlos IV a Roma, y por eso su hijo Federico de Madrazo nace en Roma. Los dos sucesivamente, primero José de Madrazo y luego su hijo Federico Madrazo, serían directores del Prado. José de Madrazo hace muchas cosas, pero Federico Madrazo hace muchas más. Federico Madrazo es, junto a Miguel Zugaza, que hoy nos ha dejado, los 2 grandes directores de la historia del Prado. Yo creo que el mejor director del siglo XX y el mejor director del siglo XIX. Madrazo hace cosas extraordinarias, pero antes quiero, digamos, advertirles de qué ocurre antes de que él llegue a hacerse con el museo. Siento que a veces la historia esta parece laberíntica, pero es que es laberíntica. Es decir, no es lineal, todas las cosas se superponen, y por eso me van a permitir, si algunas veces pues incurro en esta especie de, en fin, de vericuetos en el que al final conseguimos, si tengo suerte, volver a encontrar el camino. ¿Qué pasa durante la época de Isabel II, que es también la época de este grandísimo retratista, aquí autorretratista, Federico de Madrazo? Como saben, Isabel II, aquí retratada inevitablemente por Madrazo, Isabel II, su padre muere a los 3 años, con lo cual, digamos, tiene primero la regencia María Cristina, después la de Espartero, bueno, las guerras carlistas, bueno, un reinado verdaderamente poco feliz, y del que no podemos enorgullecernos. Pero déjenme que les muestre cómo era el Prado entonces. Lo conocemos con dos fuentes. Una fuente de algunos grabados que hay que lo muestran, y otro, que es muy importante, son los testimonios de los viajeros ingleses, franceses, tal, que vienen a España, inevitablemente visitan el museo y luego lo comentan. Y comentan, por ejemplo, sobre la escuela española. Aquí tienen, por ejemplo, dónde estaban las meninas entonces. En una de las salas que rodean, una de las 3 salas que rodean la rotonda de Carlos V, de la que siempre hablamos, ¿no? Ahí tienen, aquí el grabador muestra de qué manera estaban dispuestos los lienzos. Aquí se quejan, no pueden verse los lienzos porque con la luz que entra por los balcones nos deslumbra, tal. Muy mal expuestos. Esa era una parte, la que estaba en los extremos. Otra parte era la que estaba en la gran galería. Y de nuevo, pues las quejas son frecuentes,
porque los lucernarios no entra suficiente luz, no se ven apenas, no son suficientes, son sombríos, es muy difícil ver los lienzos con una mínima, en fin, facilidad. De nuevo mal. Y por último, el corazón del museo. Y cuando digo corazón, no porque es porque está justo en el centro, lo que llamamos el espacio absidal, eso que iba a ser el gran salón de la Academia, donde hoy están las meninas. Allí el arquitecto entonces de Isabel II, el arquitecto real, Narciso Pascual y Colomer, que es también el que hace el Congreso de los Diputados, pues finalmente, después de casi medio siglo, consigue cubrir esa sala absidal y le coloca esta galería, como ven, que es también criticadísima. Porque claro, los viajeros dicen, colocan aquí las mejores obras del museo, las obras que juzgan más importantes. Y sin embargo no puede uno verlas, porque no se puede ser hacia atrás. Dice, esto no tiene ningún sentido. En su momento lo hace Pascual y Colomer porque dice, como en el piso inferior están las esculturas, que ven aquí alguna asoma, ¿no? Y en el piso superior, ¿sabes?, están los lienzos, para que la gente pueda ver al mismo tiempo los lienzos y las esculturas. Al final no se ven bien ni unos ni otros. Era, digamos, una disposición, en fin, por lo menos se había cubierto la sala absidal, algo era algo. Y además se había creado un corazón del museo. A partir de entonces, las pinturas y los autores que estén en esta sala se juzgarán por todos como los más importantes del museo. Claro, ahí verán que muchas veces, pues entonces eran los italianos. ¿Cuál era la perla de la colección de Felipe IV? Un cuadro de Rafael, la Sagrada Familia de Rafael. Es el que llamaba Felipe IV, esta es la perla de mi colección, Rafael. ¿Cuáles eran en cada momento histórico los autores y los lienzos más importantes? Pues lo sabemos a través de los grabados y a través de las, unos años después, de las fotografías que nos muestran de qué forma se colocan. Porque de qué forma se colocan nos dice, digamos, la importancia que se les atribuye, y de ahí la importancia que eso tendría. Pero cuando llega la dirección del museo, Federico Madrazo la primera cosa que hace es que medio siglo después de crearse el Prado toma la decisión de que la Gran Galería sea compartida por los italianos y los españoles. Hasta entonces, durante medio siglo, la Gran Galería eran solamente italianos. Y al final dice, hombre, ¿cómo es posible que los grandes pintores españoles no estén aquí representados? Y toma esa gran decisión. Parece que, claro, Federico Madrazo era un hombre monárquico y cuando con la gloriosa, pues la reina tiene que partir al exilio, pues Federico Madrazo parte con la reina al exilio y volvería después, ¿no?, con la restauración. Pero su gran periodo de dirección del Museo del Prado tiene dos partes, antes y después de la gloriosa y la Primera República. En ese tiempo intermedio él no está al frente del museo, pero está antes y lo está después. En el periodo de antes, un periodo más complicado por muchos motivos, no llega a hacer nada más que recolocar los lienzos. En el segundo se encuentra con un problema añadido. El problema añadido es este que ven aquí en esta maqueta de León del Palacio, León Gil del Palacio, y se llama Museo de Trinidad. La desamortización de Mendizábal, en 1836, había sacado de todos los conventos y de las iglesias las obras de arte, se habían hecho propiedad del Estado y se había llevado a un museo que se llamaba Museo de la Trinidad. Durante 30 años había un museo nacional, que era el Museo de la Trinidad, con las expropiaciones hechas de la desamortización de Mendizábal, y había un museo real, que era el del Prado, museo real, propiedad de la corona. Pero cuando los bienes de Isabel II pasan a ser bienes de la nación, por el exilio de la reina y la gloriosa y la Primera República, ya no tiene sentido tener dos museos, ambos públicos, ambos nacionales. Y se toma la decisión de llevar
todos los lienzos de la Trinidad al Prado. Decisión complicada porque absorber toda aquella masa enorme de lienzos, casi siempre de motivos religiosos, como es lógico, ¿no?, estaría en buena medida en el origen del Prado disperso. Desde entonces el Prado empieza a colocar cuadros en embajadas, en ministerios, en sitios porque simplemente no le caben. Y para abordar estos problemas, Federico Madrazo hace algunas cosas. Primero, otra inevitable interrupción urbana. Por entonces, en 1860, se hace el Plan Castro de Madrid, que, como saben, si recuerdan el plano de Teixeira, cogía la parte que aquí está gris, es decir, ese Madrid medieval, y claro, crece con este damero de estos nuevos barrios, el barrio Salamanca, el barrio Argüelles. Esto es lo que traza el ingeniero y arquitecto Carlos María de Castro en 1860. No se ejecuta inmediatamente, claro, se ejecutaría, digamos, durante varias décadas. Pero esto afecta de manera muy importante a lo que nos ocupa, es decir, al Museo del Prado y sus aledaños. La reina Isabel II, en 1865, 3 años antes, ¿verdad?, de su destronamiento y su exilio, y ante la ruina de sus finanzas, decide vender todos los terrenos de lo que antes había ocupado el Palacio del Buen Retiro, primero al Estado, y el Estado a su vez lo vende a particulares, después de, digamos, de urbanizarlo con un plan que realiza el mismo autor del Plan Castro. Es decir, el origen del barrio de los Jerónimos, en el que ahora estamos ubicados, es este. Es decir, que los terrenos sobre los cuales se generan las manzanas hoy residenciales, que están aquí en torno, entre el Retiro y el Paseo del Prado, están trazados por Carlos María de Castro después de que la reina haya vendido esos terrenos al Estado y el Estado a particulares, que son los que lo urbanizan. Hombre, ustedes me preguntarán, ¿y qué ha pasado del Palacio de Buen Retiro? Usado también como cuartel por las tropas francesas, pues que estaba realmente en un estado de deterioro tan grande que hubo que demolerlo todo. Y nunca hubo capacidad para restaurarlo o regenerarlo. De suerte y manera que nos encontramos en aquel momento con esta zona, como ven, aquí está el Jardín Botánico, este es el Museo del Prado de Villanueva, aquí está el Monasterio de los Jerónimos ya solo con un claustro, y quedan 2 piececitas más, que luego entrarán en nuestra historia. Perdón, que lo he pasado sin querer cuando quería dar al eso. Uno, el salón de baile, que hoy llamamos Casón, y otro el salón de reinos, que durante mucho tiempo ha sido Museo del Ejército. Pues bien, estos quedarán subsumidos en esa malla que traza Castro para urbanizar el barrio. Pero quedarán como los restos, los residuos de aquel Palacio del Buen Retiro, entonces integrado en el Retiro. Pero a partir de entonces ya el Retiro se detiene aquí, donde ahora están las verjas, y este nuevo barrio será el barrio de los Jerónimos. Pues bien, la primera decisión que toma Madrazo es que hay que suprimir esta rampa que da acceso a esta fachada que había diseñado Villanueva. Esta es, digamos, la fachada original de Villanueva. Y entonces le pide a Jareño que lo libere y que haga una nueva escalera. Y esta es la escalera que hace Jareño, que no es la que hay ahora, sino una anterior. Pero ven que construye una gran escalera que hace que la portada original de Villanueva quede un poco levantada a 7 metros sobre el nivel del suelo. Un poco desnaturalizando la idea de Villanueva, que era, digamos, 2 instituciones. Es que si no, es muy difícil entender este edificio. Porque un edificio neoclásico, que no entres por la puerta principal y tengas detrás una gran escalinata, no se concibe. Pero este edificio no tenía una escalinata, ¿no?, porque era para albergar 3 instituciones independientes. Luego lo hemos creado una sola institución, pero le faltaba, digamos, ese elemento de articulación que Villanueva había sabido interpretar inteligentemente usando la topografía, ¿verdad?, para que el edificio albergara, digamos, usos distintos. Y la segunda decisión que toma también, yo creo que muy juiciosamente, Federico Madrazo, es
eliminar esta cosa que había hecho Pascual y Colomer, ¿sabes? Poner un forjado y además hacer el remate del ábside poligonal, que hace más fácil colocar los lienzos. El anterior, como se habrán dado cuenta, pues digamos tenía la forma redondeada que, en fin, que dificulta más la colocación de los lienzos. Por el contrario, lo que hace en ese momento Jareño es hacer poligonal esta sala y, digamos, cubrirla de manera que a partir de entonces la parte inferior con las colecciones de escultura y, bueno, y ahora como es lógico de pintura, y la superior estarían separadas. Y son interesantes estos lienzos porque muestran estas fotos que ya empieza a hacer Laurent, ¿no? Porque muestran de qué manera cambian la jerarquía y la importancia de las cosas. Claro, los estudiosos del arte pues deben decir, ¿qué es lo que hay en el centro? ¿Sabes? En el centro de la sala, ¿sabes? ¿Qué es lo que hay en el centro? Pues está la perla de Rafael, ¿no? Y aquí tenemos las hilanderas, todavía, digamos, sin ser conscientes de que se le había añadido, ¿sabes?, un metro por encima, ¿no? Pero los lienzos están en lugares asociados a su importancia artística y simbólica. Y entonces vemos, y esto yo creo que es muy interesante, ver de qué manera en el curso del tiempo estas cosas van cambiando. Tenemos la suerte de que entonces pues está en los inicios de la fotografía, se hacen muchos experimentos, se hacen estas fotos un poco estereoscópicas, ¿verdad?, para ver la planta inferior, donde estaba la escultura, que se veían, digamos, con unas gafas de estas para fundirlas, ¿no?, y la planta superior, o la gran galería donde estaban los copistas, como ven, siempre muy abrigados, porque hacía mucho frío, ¿eh? Pero que nos dan una idea muy buena de cómo, digamos, al final de la dirección de Madrazo estaban estas cosas. Madrazo tiene el gusto de inaugurar la gran sala absidal con los nuevos lienzos en 1892, coincidiendo con el centenario del descubrimiento de América, y llega también, bueno, y no llega a ver, pero tiene, si me permite, llegará a verla también convertida en sala de Velázquez, pero esto es algo que viene un poquito más adelante en el relato. Antes déjenme solamente que les muestre otro invento de esta época, el grafoscopio, que hace Laurent, un gran fotógrafo, que entre otras cosas pues fotografía toda la gran galería y nos da un testimonio precioso de qué lienzos se valoraban más y cómo se colocaban, ¿no?, en aquel momento. Y luego además inventó este grafoscopio en que con dos cilindros pues uno podía darles a los cilindros y ver pasar, ¿sabes?, todos los lienzos de la gran galería como si estuviera, ¿verdad?, visitando el museo. Para nosotros ahora no son meras curiosidades, son documentos históricos valiosísimos para saber la jerarquía pictórica de cada uno. Por entonces, pues en fin, Madrazo tuvo también muchísimo empeño en que Goya estuviera mejor representado. Curiosamente, había muy pocos cuadros de Goya en el Prado. Sí que estaban, claro, los dos grandes lienzos de los fusilamientos del 3 de mayo y la cara de los mamelucos, porque los pintó para Fernando VII 10 años después de los eventos, las dos majas. Había Goyas, pero por ejemplo, él estaba empeñado en conseguir los cartones de la fábrica de tapices, no tuvo éxito, se conseguirían más adelante, ¿no?, pero en sus gestiones no. Y sin embargo, antes comentábamos, ¿verdad?, que las cosas que hizo por el museo extraordinarias, ¿no? Ustedes tienen ahora mismo la Virgen de la Granada de Frangélico como emblema de este ciclo, pero el gran Frangélico del Prado es la Anunciación, y ese lo consiguió Federico Madrazo, convenciendo, ¿verdad?, a las monjas del convento de las Descalzas de que debían de cederlo al museo, y a cambio él pintó una réplica idéntica que les entregó a las monjas y que es la que ahora se muestra allí, ¿no? Así que me permitirán que, digamos, elogiemos la tarea de ese gran director, porque claro, la secuencia de directores al principio eran generalmente aristócratas, después han sido pintores, y en el siglo XX sobre todo o en las últimas etapas han sido más bien historiadores del arte los que les ha corrido la dirección. Pero este pintor, Federico Madrazo, yo creo que fue un gran director del Prado y además puso en marcha algunas de las obras
más importantes que transformaron el edificio y también que modificaron la forma de percibir la colección. Digo, Goya era importante, pero el más importante de todos, sobre todo a partir de 1899, que se celebra el tercer centenario de su nacimiento, es Velázquez. A esta sala absidal, donde estaban las mejores pinturas, le habían puesto el nombre de Sala de la Reina Isabel, por Isabel II. Pero cuando la reina se va al exilio, le cambian el nombre y le ponen Sala de la Reina Isabel de Braganza, por la fundadora del museo. Sigue siendo la reina Isabel, pero ya es otra Isabel, con lo cual políticamente correcto, ¿no? Pero ven que el lienzo que antes les mostraba lo colocan allá arriba con Isabel de Braganza, pero dicen, esta es la sala de Velázquez. Y efectivamente, se inaugura en 1829 esta sala ya con la presencia de todas las autoridades y de, en fin, de la corona, etcétera, solamente con lienzos de Velázquez. Y lo cierto es que en estos casi 20 años transcurridos, ese corazón del museo ha seguido siendo la sala de Velázquez. Y solo Velázquez es el que ha estado en sus paredes, como pueden ver aquí. Pero no siempre, con las meninas. Aquí, por ejemplo, está, como ven, la rendición de Breda, las lanzas, las meninas está en uno de los laterales, ¿no? Así que también en eso, ¿sabes?, hemos cambiado nuestra forma de percibir las cosas. Pero de la importancia de Velázquez es testimonio el que Arbós, que realizaría la primera ampliación, incluso llega a construirle una pequeña salita ahí puesta sobre unos pilares, ¿verdad?, solo para las meninas, ¿no? Ya entonces se empieza a crear el mito Velázquez y el mito de las meninas. Claro, esto estuvo durante 15 años, luego la quitaron porque era un absurdo, era una especie de grano que le salía al edificio, ¿no? Pero en aquel momento, aunque sea un grano, tenía el propósito de decir, este museo es grande y tiene algo que es especial. Y por eso le hacemos esta especie de homenaje, ¿no?, de homenaje arquitectónico, ¿no? Arbós es efectivamente el primero que hace la primera ampliación de una serie de mochilas que le van añadiendo al edificio y que cada vez lo desnaturalizan más. Eso hay que reconocerlo. La primera ampliación es esta que ven aquí, esta crujía, deja un patio y añade una primera crujía. La van a ver en una planta, es esto lo que se le añade, ¿no? Este elemento de aquí, lo ven aquí en las dos plantas, ¿no?, dejando los patios estos que están con las cruces que ven aquí. Muchos años más tarde, ya en el año 51, Fernando Chueca haría una segunda ampliación, que se me ha pasado aquí, que es esta. Esta es la ampliación que haría Fernando Chueca, que es como la tercera mochila, bueno, la segunda, perdón. Aquí está el edificio de Villanueva, el patio, ampliación de Arbós antes de la guerra, ampliación de Chueca después de la guerra. Y luego ya en los años 60 se hace lo que puede ser la tercera ampliación, que es simplemente lo que hace José María de Muguruza cubriendo el patio que quedaba entre las dos ampliaciones y el edificio de Villanueva, pues ya digamos se le coloca un forjado y a partir de ahora el edificio son 4 crujías sucesivas, que es lo que hace que a veces sea tan difícil orientarse, ¿no? El edificio de Villanueva nos orientaba fenomenal, porque iba por la Gran Calidad al final y luego volvía hasta el principio. Tenía un recorrido clarísimo, ahora no. Ahora son 4 crujías sucesivas y lo hace, claro, más confuso. Pero el gran arquitecto del Prado en el siglo XX no sería José María Muguruza, sino su hermano mayor, Pedro Muguruza, que fue un poco lo mismo que había ocurrido con Madrazo, ¿no? Lo fue en 2 periodos, antes y después de la Guerra Civil. Lo fue desde el año 23 hasta el año 51 que murió. En su primera etapa lo que hizo fue sobre todo dar al Prado la imagen que tiene hoy. Le cambió los pavimentos de madera por otros de mármol, por temas también, claro, la preocupación con los incendios, ¿no? Sustituyó las bóvedas encamonadas por otras de hormigón, que no se advierten, pero que fue una obra técnicamente muy difícil y utilísima para garantizar, ¿verdad?, o para disminuir el riesgo de incendio. Y luego utilizó esos mármoles oscuros que ahora le dan la imagen al museo, ¿no?, en los cintados de las puertas, en los basamentos, en los zócalos, ¿no? Y luego añadió algo de su cosecha, que es este especie de arco triunfal, que nunca se le había ocurrido a Villanueva, ¿no? Pero claro,
Ustedes saben que la Gran Galería del Louvre es exactamente igual de ancha que la del Prado, pero tiene casi 300 metros. Y entonces a su mitad hay estos arcos triunfales que un poco la cortan en dos partes. La Galería del Prado, que solo tiene 105 metros, no necesitaba eso. Pero en fin, Muguruza, no obstante, le añadió estas parejas de columnas jónicas formando estos arcos triunfales para darle, digamos, una mayor solemnidad. Pero pueden ver que ya entonces, en ese tiempo de Muguruza, y estamos hablando, esto se hace en los años 30, ya estaba la familia de Carlos IV al final de este eje. O sea que hay algunas cosas que una vez que encuentran su sitio en el museo, ya se quedan en él, ¿no? Y a veces 80, 100 años, ¿no? Durante la Guerra Civil, el Prado, claro, pues fue una preocupación de todos, ¿no? Porque caían proyectiles en Madrid. De hecho, cayeron 9 bombas incendiarias sobre el Prado, que no llegaron, digamos, a crear un incendio. En su momento, pues esta era la imagen que tenía el museo, rodeados a costerreros, esa imagen de Carlos V y el furor, rodeada, de nuevo protegida. Y se tomó la decisión, tomaron dos decisiones, una de carácter propagandístico, que es hacer a Pablo Picasso director del Prado, aunque nunca llegó a venir, él siguió viviendo en Francia, pero se lo hizo director del Prado, y la otra fue llevar buena parte de los lienzos, primero a Valencia y finalmente a Ginebra, donde estaba la Sociedad de Naciones. O sea que los lienzos más importantes se sacaron del Prado, y como ven, miren, la Venus maravillosa, y el espíritu de la música de Tiziano, ¿no? La verdad es que perdimos la famosa Venus del Pardo, porque Felipe IV se la regaló a Carlos I y la almoneda de Carlos I se la quedó el rey francés y está en el Louvre. Pero en la misma almoneda de Carlos I, la gran almoneda del siglo, cuando al rey británico, como saben, lo guillotinaron, lo degollaron, porque entonces los ingleses no usaban guillotina, todos sus bienes salieron a la almoneda. Y allí la verdad es que Felipe IV compró muchísimas cosas. Y una de las cosas que compró, siempre subrepticiamente, claro, y a través de propios, para que no subieran el precio y para que no, en fin, por el mal gusto de estar comprando lienzos de un rey que había sido su amigo, ¿no? Y al que le había hecho presentes, pues logró comprar este Tiziano maravilloso, que aquí lo ven, ¿verdad? Pues en Ginebra. Todo eso volvió el año 39. Los cuadros estaban en Ginebra, volvieron en 1969, se hizo una gran exposición en Ginebra y regresaron a Madrid mágicamente, porque otras cosas que salen, uno piensa, ¿volverán alguna vez? Bueno, por fortuna volvieron todos, estaban almacenados en la Sociedad de Naciones y fue precisamente Pedro Muguruza el que los trajo y el que además realizó otra obra importante, que esta sí que llega hasta nosotros, y es que modificó la escalera de Jareño, la que hemos visto antes, e hizo una escalera nueva que permite el acceso desde aquí a la planta inferior. La otra no lo permitía, la otra se subía pero no permitía el acceso a la planta inferior, y que es la que ha llegado hasta nuestros días y que ustedes pueden ver. En el siglo XX, al final, y sobre todo en la segunda mitad, el problema siempre es por dónde crece el Prado, cómo ampliamos el Prado. La primera idea es inevitablemente una obra del propio López Aguado, del mismo discípulo de Villanueva, que había restaurado el edificio a la muerte de Villanueva cuando se decide hacer de él un museo de pinturas, y es el Palacio de Villahermosa. De hecho, el Prado lo tiene asignado durante casi 10 años, en los años 80, y se quería llevar allí el siglo XVIII y Goya, pero se cruzó la colección Thyssen, la oportunidad de conseguirla. Seguramente los políticos al frente pensaron que la única forma de obtenerla era ofrecer un gran edificio enfrente del Prado, y al final, con gran dolor del director del Prado entonces, ¿verdad? Y gran desaliento, este edificio se atribuyó a la colección Thyssen, que es donde actualmente lo alberga. Rafael Moneo, como saben, lo adaptó y es ahora sede de la colección Thyssen. Cuando se frustró eso, dijeron, ¿por dónde vamos a ir? ¿Qué otras alternativas tenemos? Y con esto ya llego al final de este relato tan laberíntico y tan complicado, porque esto, me disculpan, pero es que las cosas son así de complicadas a veces, ¿no? Y llego al final con la decisión que se toma en 1995 de ampliar el Prado a las 3 piezas próximas
que podían tener unos vínculos históricos con el mismo, a saber, el claustro de los Jerónimos, el casón, antiguo salón de baile del Palacio de Buen Retiro, y el Salón de Reinos, en aquel momento Museo del Ejército. Se organizó un gran concurso internacional en 1995, participaron 500 arquitectos de todo el mundo y fue un gran escándalo, porque el resultado fue que el concurso quedó desierto. O sea, ninguno de los 500 proyectos parecía suficientemente bueno. En aquel momento la revista que yo dirijo con la ayuda de todos mis amigos de Arquitectura Viva que están hoy aquí acompañándonos, pues hizo un número, usando también algunas referencias del equipo Crónica, satirizando aquel esfuerzo colosal que al final, ¿sabes?, la montaña parió un ratón. Fue una auténtica decepción para la profesión y para el Prado. En fin, 2 años más tarde, 3, el año 98, se lanzó un concurso nuevo, lo ganó Rafael Moneo y finalmente ya en este siglo XXI, entre el 2002 y el 2007, se construyó este Prado donde ahora estamos, este salón de actos, ¿verdad?, y estas zonas donde estamos, por Rafael Moneo. Y les pongo otra vez planos, no tengo más remedio que hacerlo. En este caso, Rafael Moneo, el propio Moneo contó aquí de forma muy abreviada, como una especie de película, lo que había ocurrido con el, y eso me permite casi, me sirve como resumen de lo que les he contado. El edificio Villanueva, todavía con el cuerpo absidal sin cubrir, después se cubre con la galería que hace Pascual y Colomer, finalmente se completa, como saben, ¿verdad?, y se hace poligonal, la primera ampliación, la segunda ampliación y la tercera ampliación rellenando los patios. Era ya imposible que el Prado creciera más, y entonces la ampliación de Moneo es la incorporación del claustro de los Jerónimos y esta cuña que está entre los dos, que pasa por debajo de la calle, que es la que está cubierta con setos de boj y que permite, digamos, asociar los dos. De manera que el Prado de Moneo, ven aquí, mantiene estas sucesivas ampliaciones que ven aquí en el plano que se manifiesta, y bajo la calle, aquí este es el plano inferior, ¿no?, bajo la calle lo comunica con el actual, claro, con el claustro de los Jerónimos, que queda incorporado y da un poco, pues, algo en fin, sirve casi como gran lucernario de las zonas de exposición, y aquí, como saben, es donde está, en fin, la librería, el bar y los accesos generales, y el salón de actos donde ahora nos encontramos. Este es el proyecto de Moneo, que solamente resumo con 3 imágenes. La imagen aérea, donde pueden ver los setos de boj que hacen un guiño al jardín botánico y que unen el claustro de los Jerónimos, ahora cubierto con esa piel de ladrillo y con las puertas de bronce de la escultora Cristina Iglesias. En fin, el claustro mismo ahora accesible y dentro del itinerario público, y finalmente la parte que está bajo la sala absidal donde están las meninas, que en su momento había hecho el arquitecto García de Paredes una sala de actos. Al trasladarse aquí el salón de actos ya no era necesaria y sobre todo era imprescindible para el nuevo patrón de circulaciones a que obligaba la ampliación. Y con esto sí que llego al final, porque llego al final con las 2 piezas últimas que se han incorporado al Prado. Me permiten que les recuerde este fragmento del Palacio Buen Retiro, por un lado con el salón de baile y por otro con el salón de reinos. Estas 2 piezas son las que se van a incorporar luego en fechas ya posteriores. Saben que el salón de baile le llamábamos casón, durante el siglo estuvo muy deteriorado, durante el siglo XIX se le añadieron fachadas de época, como pueden ver, ¿no? Tiene una cosa importantísima que son los frescos de Luca Giordano, pero ha sido también parte de la historia de este museo, porque durante 10 años, casi 11, albergó el Guernica. Como saben, el Guernica de Picasso, que en su momento se había encargado por parte, bueno, lo encargó Max Aub, ¿no?, en nombre, el gran escritor Max Aub, en nombre del Gobierno de la República, se lo había encargado para el Pabellón de París del año 37, como un gran fresco
frente a la fuente de mercurio de Calder, y esto había estado fuera de España, había estado en su último destino, había sido el Museo Arte Moderno de Nueva York, y en el año 81, después del fracaso del golpe de Tejero, ¿verdad?, y la sensación de que la democracia estaba definitivamente consolidada, a finales del año 81, pues como ven, lo enrollaron en Nueva York, y ese paquete, ese rollo dentro de un cajón, entró en ese casón, que hasta entonces había tenido pintura del 19, pero que no había sido un sitio muy popular, incluso el término casón es casi peyorativo, y se pudo exponer durante, como digo, una década dentro de esto que diseñó también García Paredes, el mismo arquitecto que hizo la sala, la sala que antecedió a esta, en esta forma de urna que tenía dos propósitos, un propósito de protección, de que pudiera ser atacado por gente ideologizada, etcétera, y también como una urna que era como la representación de la naciente democracia, que a través de la urna quería expresar, ¿sabes?, que finalmente desde el año 77, que se había aprobado la Constitución, hasta el 81, pues podía darse por homologada y aprobada. Finalmente, como saben, en el año 92, esta vez ya sin necesidad de enrollarlo, salió por la fachada opuesta y se llevó al Reina Sofía, donde lleva ya 25 años y donde el 4 de abril se inaugura una gran exposición celebrando dos cosas. Uno, los 80 años del lienzo, que como saben se pintó en el año 37, y en segundo lugar los 25 años de presencia del lienzo en Reina Sofía. Y entonces, a partir del 4 de abril, pues se celebrará que es, son las Meninas del Reina Sofía, el gran cuadro del siglo XX, con el cual siempre este museo ha tenido una relación ambigua, porque le gustaría que volviera aquí. Decían, ha estado aquí 10 años, pero ya lleva 25 en el otro museo. Yo creo que ya me temo que es irreversible. Y por último, y con esto voy a terminar, bueno, en su momento, claro, esta imagen del equipo Crónica, curiosamente es 20 años anterior a la llegada del Guernica, ¿no?, pero muestra, ¿sabes?, esta imagen, la visita, ¿no?, esta sátira, ¿no?, de la utilización política del arte que hacían estos artistas pop españoles y que luego premonitoriamente pues se materializaría primero en el Casón y finalmente en la Reina Sofía. Y ahora sí que acabo con la última pieza, que es el Salón de Reinos. Salón de Reinos es el gran espacio representativo de la monarquía española. Para él se pintaron, como saben, 12 cuadros de batallas, con las grandes batallas, digamos, las grandes victorias de Felipe IV, los trabajos de Hércules de Zurbarán, los 10 trabajos de Hércules, de manera que Hércules era el fundador mítico de la dinastía hispánica, y luego los retratos ecuestres, tanto de Felipe III y su mujer, como los de Felipe IV y la suya, y en medio Baltasar Carlos, entonces era el heredero a la corona, luego no llegaría, por razones que todos conocemos, a ocuparla, pero estos 5 retratos ecuestres, junto con los trabajos de Hércules y los cuadros de batallas, formaban un gran espacio de representación. Al final, como saben, este edificio también tuvo añadidos del 19, fue Museo del Ejército durante mucho tiempo. En el año 2010 se trasladó todos sus fondos al Alcázar de Toledo y se tomó la decisión de incorporarlo al Museo del Prado. Se hizo un concurso internacional que finalmente ganó Norman Foster junto con Carlos Rubio Carvajal. Estos son ya planos de Foster y Carlos Rubio que muestran la relación y me sirven también pedagógicamente para insistir en esto. Soy muy pesado, pero creo que es bueno. Uy, perdón, es que esto a veces, cuando busco el puntero, muestra la relación entre el edificio de Villanueva, el claustro de los Jerónimos y estas dos piezas que provienen, como ven, de aquí, el salón de baile y el salón de reinos y el claustro de los Jerónimos. Esas 3 piezas que ahora son esas 3 piezas que se han ido incorporando sucesivamente al museo. Esto sí que es raro, algo hecho mal. Bien, lo mismo que Villanueva, Foster y Rubio tuvieron el talento de ofrecer 2 alternativas, lo mismo que había hecho Villanueva para ofrecer la Florida Blanca, una un poco más historicista, porque conserva una parte importante de la fachada del 19 que se le añadió a este edificio del 17,
y otra, digamos, más esencial, en que desnuda al edificio de buena parte de lo que se le añadió en el siglo XIX y nos deja ver solamente la fachada del XVII. Y se añade un gran pórtico de bronce, que es equivalente pues, al gran pórtico dórico que colocó Villanueva delante de su fachada principal. La imagen que tendrán del edificio en Escorzo es esta que ven, con una gran loggia abierta a la ciudad. Esta será, digamos, otra imagen de ese mismo espacio, a un nuevo espacio urbano arbolado y peatonalizado, porque en buena medida el tráfico de vehículos se va a limitar, de manera que este nuevo campus del Prado tenga todos sus edificios más convenientemente relacionados. Y aquí tienen un poco a través de la sección, es fácil entender cuál es su relación con el actual Casón. Saben que el Casón finalmente ahora no está dentro del itinerario de visita, es un centro para estudiosos, aunque digamos periódicamente pues, se puede visitar para ver sobre todo la gran bóveda pintada. Y el edificio nuevo tiene tres partes esenciales, tres plantas que ven aquí y que les cuento solamente con una imagen. En primer lugar, la planta baja de acceso, que sirve también pedagógicamente para explicarles de qué manera se ha generado esto con la imagen, ¿verdad?, del Palacio del Buen Retiro, de este edificio de Alonso Carbonell, esta misma imagen que yo les acabo de mostrar, una voluntad, digamos, de contar de qué forma el edificio ha ido cristalizando en el tiempo, estratificándose y añadiendo capas para ser lo que es hoy. En la planta superior estará el Salón de Reinos restaurado a su origen, con los grandes lienzos de batallas, y muy singularmente dos, claro, el de Maíno y el de Velázquez de la rendición de Breda, los retratos ecuestres, la reconstrucción del antiguo corredor que permitía la visión también desde allí de los espectáculos de los patios, y en la última planta pues un gran espacio utilizable para todo tipo, tanto de exposiciones temporales como, si así lo decide el museo, una parte de la colección permanente. Y con eso termino con una imagen de Thomas Struth, un fotógrafo alemán que precisamente inició ese diálogo entre lo nuevo y lo antiguo, ¿no?, que el Prado llamó otras miradas, y que intentaban ver de qué forma estos lienzos del pasado, estas colecciones reales que se hicieron durante 3 siglos y este edificio que se ha ido materializando durante los 2 siguientes, pueden ser útiles para nosotros, ¿no? Thomas Struth eligió inevitablemente las Meninas y la forma en que la gente lo percibe y se acerca a él. Decía Foucault, el filósofo francés, que las Meninas es una representación de la representación clásica. En fin, seguramente es uno de los lienzos sobre los cuales se ha vertido más literatura, pero es verdad que lo mismo que el pintor o la infanta nos mira, nosotros le miramos, nos pinta, nosotros les fotografiamos. Hay un juego de espejos, un laberinto de ideas y de imágenes que a fin de cuentas es lo que caracteriza a todas las grandes obras de arte y también a todas las grandes obras de arquitectura como la que hoy nos acoge. Muchas gracias y buenas noches por la atención y por su atención.